días a quienes están en América y buenas tardes a quienes están en Europa y otros continentes. Sabemos que nos acompañan personas desde distintos lugares del mundo, lo cual nos alegra enormemente. Para el Instituto Caro y Cuervo es una alegría poder continuar con la celebración del año Manuel Zapata Olivella, con esta mesa redonda a la que le hemos puesto como título Manuel Zapata Olivella, activista en favor de la cultura afrocolombiana, en la cual queremos hacer un recorrido a través del legado de Zapata Olivella en sus distintas facetas, con tres invitados muy especiales, a quienes presentaré en orden alfabético y muy brevemente, porque sus trayectorias son muy extensas, su listado de publicaciones también lo es, entonces creo que lo mejor es presentarlos de una manera muy sucinta para que podamos entrar en materia de manera inmediata. Entonces, nos acompaña Carmen Millán, nuestra directora del Instituto Caro y Cuervo, quien pues es doctora en español de la Universidad del Estado de Pensilvania, quien desde el año 2014, bueno, finales de 2013, dirige el Instituto Caro y Cuervo y es una apasionada de Zapata Olivella y pues ha promovido diversas iniciativas para rescatar su legado, para darlo a conocer y para hacer trabajo de archivo alrededor de este. Nos acompaña también William Mina, licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle, doctorado en Sociología y Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente investigador de la Universidad del Cauca. Y está también con nosotros Javier Ortiz Casiani, historiador, magíster en Historia de la Universidad de los Andes y candidato a doctor en Historia por el Colegio de México. Entonces, les doy la bienvenida a nuestros tres invitados y también al público que nos acompaña y pues les agradezco a todos que estén aquí con nosotros esta tarde. Entonces, yo voy a hacer las veces de moderador de esta conversación. Entonces, yo lo primero que quisiera preguntarles a nuestros tres invitados es que nos cuenten cuál fue su primer contacto con la figura y la obra de Manuel Zapata Olivella. Si quieren empezamos por orden alfabético con nuestra directora Carmen Millán. Con mucho gusto, sobre todo porque creo que por la edad también tengo algunas cositas que quizá los otros no puedan contar. Por ejemplo, que yo fui alumna de Manuel en Ibagué, Tolima, Colombia, porque en esa que llaman la ciudad musical de Colombia, y por estas fechas los apóstoles se dedican a bailar desde el San Juan hasta el San Pedro, y hay unas fiestas muy tradicionales, llenas de cosas, de toda fiesta con sus reinas y sus bailes, y la venta de taparroja, que es el aguardiente de allá, y una cantidad de cosas en donde generalmente hay pues la presencia de muchos grupos ganadores de festivales de todo el país. Y en el tiempo en que viví allá, que fue un tiempo muy feliz, el festival tenía un programa muy importante de formación y un proyecto que afortunadamente me confiaron, pues que lo llevé a la gente del festival, de tener unos espacios para las mujeres y los niños, porque por la noche, en medio de las fiestas en sus características que tienen en general, pues ni niños ni mujeres andaban por ahí pues con la posibilidad de oír toda esa cantidad de grupos que se llevaban. Entonces, conjuntamente con esto que se llamó el Festival de Festivales, en horarios de la mañana y en escenarios pues cubiertos y demás, se hacían unos programas de capacitación en conjunto con el Banco de la República, y tuvimos pues los seminarios de formación que ofrecían Manuel Zapata Olivella y Guillermo Abadía Morales.
Y pues esto fue más o menos 5 años que tuvimos estos encuentros que duraban una semana larga con materiales previos y materiales posteriores. Y pues yo no tengo suficiente agradecimiento a la vida para manifestar lo grato que fue haber sido su alumna, también del maestro Abadía Morales y también de Blas Emilio Atiortúa, que ese sí es un compositor que vivió en Ibagué y del cual aprendimos, no sé, tantísimas cosas ¿no? que en la distancia uno valora más. Un placer estar aquí y compartir contigo, Martín, con Carmen y Javier. Mi primera aproximación con Manuel se dio gracias a Juan de Dios Mosquera. Y por intuición compré varios libros de él, empezando por Levántate Mulato, una muy bella autobiografía. Me leí Las claves mágicas de América y el tercer libro que me leí de Manuel fue La calle 10. Me gusta el ensayo y los autores que amo son los ensayistas y fui a su casa a solicitarle una entrevista que quería verlo, efectivamente que me la concedió y él me dijo, la verdad es que yo no te creo porque aquí viene mucha gente que hace gala de que ha leído mi obra, pero eso casi nunca pasa. Y él me hizo una gran prueba, ¿no? Me empezó a hacer preguntas de los 3 libros y yo le iba respondiendo. Y yo le dije sencillamente, yo no me identifiqué como profesor universitario, no le dije que ya había terminado un doctorado en la Universidad Complutense, sencillamente que quería hablar con él. Y él se entusiasmó. Y así me empezó mi primer encuentro con él, hasta que llegué continué leyendo sus libros y a devorarlos absolutamente todo. Y me llegó a decir entonces, irónicamente, tú sí eres un enviado de los orichas africanos porque eres de los pocos afros que es praxis y no teoría. Al menos se dignen leer en un país donde hay muy pocos lectores y hay muchos analfabetas. Me dijo, uy, mi obra está dedicado a esos que leen poco y que se entusiasman poco con la lectura. Allí surgió mi pasión y mi contacto con Manuel, ¿no? Con esa breve anécdota. Y ese día yo llegué a su casa y, no sé, fui a Bogotá un día y terminé quedándome una semana hablando con Manuel, ¿no? Luego de ahí va a surgir un gran diálogo que yo tuve con él, que son casi 100 páginas de un libro que se llama Manuel Zapata Olivella, un pensador humanista, que ya hemos hecho 3 ediciones. Esa fue mi primera aproximación. Perfecto, William, muchas gracias. Ahora te escuchamos, Javier, bienvenido. Bueno, muchas gracias y por supuesto, Martín, un placer. Y pues con Carmen y William, viejos conocidos, que pues siempre es un placer estar compartiendo estos escenarios con ellos. Bueno, el acercamiento mío, el acercamiento literario como lector a Manuel es bastante diferente del caso de Carmen y de William. Yo nací en Valledupar, yo soy hijo de esa diáspora, ¿no? De gente afro que se fue del departamento de Bolívar cuando la bonanza del algodón en lo que era antes el departamento del Magdalena y que ahora es el departamento del Cesar, eso antes era parte del departamento del Magdalena. Y Manuel Zapata Olivella fue médico en La Paz Cesar, un municipio que queda allí muy cerca a Valledupar. A finales de los años 80, yo estaba pues, en el bachillerato, estaba acabando el bachillerato. Y en las lecturas que nos ponían, que nos ponían cotidianamente en la clase, a mí, no sé por qué, se me dio, alguna vez fui a la biblioteca pública de Valledupar, que estaba en la Casa de la Cultura, y encontré allí en un estante mohoso una
una edición de Tierra Mojada, que es la primera novela de Manuel Zapata Olivella. Y se la propuse debíamos leer una novela en colectivo y luego escogían al azar quién la exponía y yo propuse leer esa novela, casi que los obligué a mis compañeros a leerla. Y de ahí en adelante, pues lo que vino fue una relación con Manuel. Nunca hablé con Manuel Zapata Olivella, nunca, pues luego lo vi ya en Cartagena de Indias en los seminarios internacionales de estudios del Caribe y estuve en varios eventos donde él estuvo, pero nunca tuve una conversación con él. Lo que he tenido es un diálogo con su obra, y Tierra Mojada para mí es una obra que me sigue despertando mucha admiración y mucho aprecio, precisamente porque es la obra que me acerca a Manuel Zapata Olivella. Y luego, por supuesto, la importancia que tiene Manuel Zapata, una importancia a veces no muy reconocida, y que pues estamos un poco en la brega de eso que tiene Manuel Zapata Olivella en las tierras del Cestar, ¿no? Y lo importante que fue para esa región y para destacar unas dinámicas culturales de esa región que normalmente cuando se hace el balance no aparece él como uno de los difusores a propósito de lo que nos convoca de ese lugar. Entonces mi acercamiento a Manuel viene por allí. Creo que lo segundo que leí de él fue He visto la noche y bueno, seguí luego ya pues con la senda de todo lo que escribió, tanto su obra literaria como su obra ensayística. Ese es como mi acercamiento a Manuel. Perfecto. Yo tengo la impresión de que la figura de Zapata Olivella en momentos puntuales puede ser difícil de abordar. Un gran representante de la literatura afrocolombiana, fue uno de los más reconocidos representantes también de un movimiento de lucha por la reivindicación de la identidad negra y el reconocimiento del legado de las comunidades afrocolombianas. ¿Cómo creen ustedes que se da la conjunción de todas esas facetas en el trabajo de un solo hombre a lo largo de décadas? ¿Y cómo ven las aportaciones que hizo Zapata Olivella en cada una de esas disciplinas y luego cómo se integran ellas en ese corpus de trabajo que él nos ha dejado como legado? Pues una de las cosas, Martín, tienes toda la razón en eso. Una de las aproximaciones a Manuel pueden ser muy variadas porque su obra es supremamente polifacética, ¿no? Y estuvo, digamos, fungiendo con un carácter muy activo en tantas empresas culturales, que incluso siempre nos quedamos cortos, ¿no? Cuando creemos que lo tenemos abarcado, aparecen nuevas aristas, nuevas maneras de entender a Manuel Zapata Olivella. Y yo creo que es clave para tratar de entender esa capacidad tan polifacética de la obra de Manuel, y ese espíritu incansable además, porque si algo me sorprende cada vez más de lo que era Manuel era ese espíritu no desfallecía, ¿no? Ese afán por hacer y por poner a los otros a hacer, por darle lugar a los otros. Y creo que habría que entender un poco los orígenes, ¿no? Manuel nace en el mundo del origen, pasa parte de su infancia, el mundo acuático, ¿no? De esa zona del valle del río Sinú, conectada con todo es reflejado en parte de su obra, y eso lo puede uno encontrar incluso en su primera novela, ¿no? que es una mezcla de muchas cosas. Y hay una anécdota bien interesante, porque Manuel tenía una fascinación por los animales. En su casa, y lo cuenta él en Levántate Mulato, había como un pequeño zoológico, ¿no?
En la casa que tenía en el barrio de Getsemaní, donde vivieron en Cartagena de Indias, había como un pequeño zoológico y lo que quería Manuel cuando termina el bachillerato era estudiar una carrera que tuviera que ver con eso, ¿no? Con biología, algo con la zoología, pero pues no había oportunidad en Cartagena de hacer eso y el papá va a estudiar medicina para aprender al animal más complejo. Parece que esa bien cualquiera diría que es una contradicción, porque ¿qué hace un médico haciendo todo este tipo de cosas? Y precisamente entender, cuando era médico en La Paz, en La Paz Cesar, hacía unas caminatas de kilómetros y kilómetros con campesinos y empezaba a hablar con ellos y les hacía una especie de consulta a domicilio, les preguntaba por sus problemas médicos, sobre todo empezaba a preguntarles pues, qué comían, qué hacían, qué música escuchaban, qué era lo que les gustaba y hacía trabajo etnográfico en ese mismo proceso porque entendía la medicina como algo muy integral. Entonces yo creo que eso resume muy bien ese carácter de Manuel y que fue su obra. Y hay que decir además que Manuel, cuando se va, estudia primero en la Universidad de Cartagena unos semestres, pero luego se va a Bogotá en 1939 y le toca en Bogotá una generación muy importante, una generación de intelectuales afros del Pacífico, sobre todo él está con Delia en Bogotá, con Delia Zapata, la hermana, y le toca una generación de intelectuales muy importantes que van a ser clave también para pues, todo lo que va a desarrollar él posteriormente. Esa generación de los 40, ¿no? Esa generación que está ahí en los 40, que lo sorprende el Bogotazo allí en la capital, es clave, ¿no? Desde Alcías Matián Góngora, los trabajos de él, desde la novela que está escribiendo casi en simultáneo Arnoldo Palacio, ¿no? Que salen con 2 años de diferencia. Bueno, ni qué decir de Natanael Díaz, que es el líder de la celebración del Día del Negro, ¿no? En 1943, y el manifiesto que saca Natanael Díaz también, que ya podremos hablar un poco más adelante de él, y el manifiesto que hace ese mismo grupo. Entonces son muchas cosas que se están conjugando. Un intelectual que nace en el Caribe colombiano, que tiene mucho de ese Caribe mestizo, con mucha influencia indígena y mucha influencia afro, pero que luego se va a Bogotá y en Bogotá se están generando unas condiciones. Está muy inspirado también por lo que está pasando en los Estados Unidos y eso los hace conscientes de las diferencias, pero también de las similitudes que hay en cuanto a la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que lo que había, digamos, eran herramientas y situaciones para lo polifacético que iba a ser la obra de Manuel Zapata Olivella. Perfecto, Javier. William, por favor, continúa tú. Muy bien. Yo diría que no solamente existen esas condiciones históricas sociales a las que Javier se está refiriendo, sino que aquí hay un elemento clave. Yo le llamo en mis investigaciones creatividad, elemento imaginario, porque Manuel era un hombre del mundo, un ser polifacético, lo veo como un helenista, lo veo como un hombre ateniense, ese hombre que le interesaban todos los saberes, las disciplinas, las prácticas discursivas. Yo le titulé en uno de mis libros Entrecruzamiento de Saberes. Yo siguiendo a Edgar Morin podría decir que él es un pensador de la complejidad, que nada de leer era indiferente, como pensaba Sábato, que era un mundianólogo. Entonces, todos los temas le interesaban a Manuel.
Por eso yo digo que es uno de los mayores humanistas en Colombia en el siglo XX. Personas que lo han querido, intelectuales, reducir a que era un folclorólogo. Era un aspecto nada más que a Manuel le interesaba. Entonces, esto tiene muchos frentes, porque si vamos al campo de la literatura, Manuel es un clásico. ¿En qué sentido? En que le interesa la literatura latinoamericana, por ejemplo, le interesa la literatura regional y nacional, es lo que va a hacer en la revista Letras Nacionales, pero cuando digo que le interesa la literatura latinoamericana es porque cuando él está escribiendo en los años 60, por ejemplo, está escribiendo a la misma par y a la altura de los grandes novelistas del boom latinoamericano, García Márquez, de Fuentes, de Donoso, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces uno se pregunta, Manuel siempre quedó segundo de alguien como García Márquez en todos los concursos, ¿no? Y él también me contó esa anécdota, segundo detrás de García Márquez, segundo detrás de Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Qué implicaba? Que él estaba a la altura de los grandes del boom y estaba siguiendo sus mismos cánones y patrones de escribir, estilo, ¿no? La ruptura iba a ser cuando él escribe Changó y le va a hacer un discurso netamente afrocentrado, y allí cambiaría todo, un antes y un después en Manuel, los 20 años que le tocó viajar, pero también para materializar a Manuel, para materializar su obra cumbre, ¿no? Changó el gran puta, ¿no? Donde hay 5 países, 5 naciones, esa es una obra total que reúne todos los géneros literarios, hay épica, hay lírica, hay antropología, hay sociología, hay mitología, hay religión, una obra clásica. Yo derivé filosofía política. En vida yo le leí el capítulo que hice de Changó, 22 páginas, y yo le titulé Literatura Fantástica y Filosofía de la Libertad, porque justamente en la literatura Manuel está no solamente en la tradición occidental, sino que está en la tradición africana, ¿no? Hace épica, hace lírica, hace novela social, como en La Calle 10, en La Tierra Mojada, a la que Javier se refería. Allí están los 3 grandes aspectos que van a caracterizar toda la obra de Manuel, ¿no? Que es el realismo mágico, los temas sociales y política, ¿vale? Esas personas que están allá en Córdoba, al lado del Sinú, y que pierden sus cultivos del arroz, y que no solamente por el río, sino por el rico, el señor de apellido Espitia y lo desplaza. Entonces él es pionero en una literatura referida al campo, agraria, ¿no? Entonces yo podría hacer un texto desde la sociología y la teoría política, Manuel Zapata y la tierra, por ejemplo, Manuel Zapata y la trietnicidad, ¿no? El tema indígena, el tema afro y el tema europeo, ¿no? Entonces, en Tierra Mojada también, Javier, Carmen, Martín se derivan, oyente en general, todos los temas que a lo largo de toda su vida a Manuel le va a interesar, ¿no? Ya están en Tierra Mojada, ¿no? El tema de la identidad, el tema de la diversidad, el tema de buscar el posicionamiento nuestro aquí en Colombia, en América Latina, ¿no? Entonces, en el campo literario, ¿no? Él hace teatro, Manuel hace cuento, hace relatos también. Tiene un texto que se llama El Golfo Mágico, que casi nadie lo conoce, que es en el Golfo de Morrosquillo. Él inicia incluso mucho antes que García Márquez, y esto es lo que hay que decir de manera radical y lúcida, que es el tema de realismo fantástico, pero él le llama realismo mítico. Y antes que García Márquez hable de eso, Manuel ya lo hace, y lo hace en Tierra Mojada, en 1947. Eso hay que decirlo para que el público lector lo escuche, ¿no? Yo estoy seguro que Manuel va a ser ese gran autor que, como decía Nietzsche, ¿no? Yo no soy oídos para esas bocas, porque en vida no fue entendido, ¿no? Chévere que estemos celebrando todo esto, le estemos dando esta importancia, este significado y este alcance a Manuel Zapata Olivella. Eso en cuanto a la literatura. Si yo fuera el campo histórico social, entre 1970, que Manuel escribe El hombre colombiano, hasta el último libro, que también tuve el placer de poder editar, que se llama Africanidad, Indianidad y Multiculturalidad, vemos que hay una conexión. Porque ¿qué le va a interesar a Manuel Zapata Olivella? Discutir con los grandes teóricos del pensamiento americano. Entonces, discutir el tema de la raza, con Vasconcelos, por ejemplo, discutir con Rodó, discutir con Martí. Todos esos hombres se habían preguntado y se habían hecho la pregunta, ¿quiénes somos aquí en América? ¿Cuál es nuestra identidad? Porque para Manuel una parte estaba en África, pero había una parte aquí, que era el mundo indígena, pero estaba esa otra parte, que era España, porque es Europa y es Occidente, ¿no? Ese es el tema
clave, trietnicidad, mestizaje, llámenlo ustedes como quieran. Entonces, Manuel va a anticipar, y eso yo se lo he dicho a todos los del pensamiento decolonial, ¿no? Todos los debates en torno a estudios culturales, de colonialidad. Por eso Manuel tiene una actualidad y una vigencia bárbaro, por favor. Entonces, ya es hora de que lo consideremos clásico en la literatura, en la antropología cultural, en la sociología, en la historia, ¿no? Entonces, ese ciclo, esos 6 libros que van con El hombre colombiano, Las claves mágicas, La rebelión de los genes, El árbol brujo de la libertad, Africanidad, Deslumbramientos de América, hay un ciclo, porque esa es la obra histórica social total, donde se define lo del hombre, lo de la identidad, lo de la diversidad, el tema de la etnicidad, racialidad. Entonces, Manuel visualizó todo eso. Entonces, ese diálogo desde Colombia con los 3 libros de viajes que hizo. He visto La noche, Compasión vagabunda, y con China 6 AM hace el vínculo con los grandes intelectuales del Caribe, de Estados Unidos, del Brasil y de África en torno a la afrodiáspora. Más adelante podemos ver esas conexiones, ¿no? Cómo fue con Césaire y el movimiento de la negritud, con Fanon, cómo fue con Senghor en África a raíz de ese evento de 1974. Entonces, todo eso es Manuel, ¿no? Entonces, yo le llamo entrecruzamiento de saberes, porque él realmente, guiado por esa inspiración que le daban los orishas, estaba a la altura de no solamente un intelectual, un pensador, ¿vale? Que estaba disertando sobre todo lo que pasaba en Colombia, en el Caribe, Caribe Pacífico, más allá del libro de Gilroy, por ejemplo. Manuel es un autor total, un clásico le llamo yo, un clásico, un humanista. Perfecto, ya William nos ha dado algunas pinceladas sobre varios de los temas que abordaremos más adelante, así que gracias por esta intervención tan completa y panorámica, y ahora escuchamos a Carmelita. Bueno, yo quisiera enfatizar en una cosa, y es que si bien, como comenté, la primera aproximación fue en un contexto en donde se estaba repensando qué era eso de hacer folclore y participar en una discusión en donde folclore tenía una validación, pero también una invalidación como algo únicamente festivo y demás, con un valor lúdico, pero pues un poco conservador de la pureza y demás. Pues como el mismo pensamiento de Manuel Zapata Olivella fue refinando sus armas teóricas, perdón lo de armas, a mí no me gustan las metáforas bélicas, pero sus herramientas, digamos. La invitación que yo he hecho a partir de mi propia experiencia, porque el segundo momento de encontrarlo fue en mis estudios doctorales de la mano de Lawrence Prescott, su amigo en la Academia de los Estados Unidos, en donde estudiar a Manuel era obligatorio, su lectura hacía parte de los exámenes comprensivos del doctorado en muchísimas universidades, ¿no? Porque ya había un campo del conocimiento, los Afro-Hispanic Studies, donde él había aportado desde un comienzo yendo al sistema de universidades de los Estados Unidos a estudiar, a estudiar conjuntamente con los estudiantes doctorales, a dar clase, a presentar su obra, y era una presencia cuya permanencia en ese sistema era ignorada pues, por los intelectuales colombianos. Yo recuerdo cuando en el 1997 se hizo el Congreso de Colombianistas en mi universidad en Penn State, y lo lógico para Lawrence Prescott fue hacerle el homenaje a Manuel Zapata Olivella. Recuerdo el comentario de un par de personas que decían, ¿y por qué vamos a celebrar a él si a él no se conoce, ¿no? Si hay fulano y mengano y perencejo, y yo que ya estaba pues un poco, había estado muy avergonzada de cómo empecé a aproximarme a la obra de él. Estaba en la biblioteca de la universidad, estaba Levántate Mulato en la edición francesa, porque apareció primero en francés, en Peyo, y la personalidad y los intereses de múltiples, como de esta ansiedad de no poder abarcarlo todo, de estar interesado en todo y de querer saberlo todo, pues
eso hizo clic conmigo. Eso fue como algo para mí que me lo recordó sentado allá en Ibagué, hablando del Festival de Festivales y su expresión muy enérgica, diciéndome, tú no has hecho nada si no has traído a Ibagué a Merceditas Montaño. Y empezó a hablarme de Merceditas Montaño y empezó a hablarme de Petronio Álvarez mucho antes de que todo eso fuera festival y fuera todo eso que soy. Entonces, sí es muy difícil abarcarlo. Por eso mi propuesta de vieja y no vieja conocida o conocedora, que no lo soy, porque es inabarcable, cuando yo creo que ya tengo algo más o menos cierto, me aparece otro archivo, es la invitación a toda la gente que está al otro lado de la pantalla a trabajar en los archivos, a trabajar en toda esa riqueza que está ahí para nuestro estudio. 2, 3, 4 archivos nuevos, distintos de los que aparecen en el libro del Instituto Caro y Cuervo Entre Cobios, donde se presentan algunos de los archivos. Un archivo que tiene una vocación de totalidad, que es el de Vanderbilt, en la Universidad de Vanderbilt. Nos ofrece, por ejemplo, un archivo etnográfico donde están todas las fichas que se pudieron recolectar en su momento, que se pudieron recolectar después de varios trasteos de todo su trabajo en campo, ¿no? En campo. Nombre, edad, condición, etcétera, las preguntas, ¿no? Transcripciones. Ese es uno. El otro archivo es el archivo de las investigaciones que con Delia Zapata y uno de los fundadores, pioneros de la etnomusicología, George List, está en la Universidad de Indiana, y parte de ese archivo fue, comillas, repatriado. En realidad es una duplicación de lo que hay en Indiana en la Biblioteca Nacional de Colombia. Esos archivos son muy importantes, sobre todo porque George List llega buscando esa Delia, no a Manuel. Y Manuel nos dirá en Levántate Mulato, Delia es el folclore. Ella es la primera que se conecta con el movimiento, que cuando dice, bueno, yo ya estudié, ya me gradué en Bellas Artes en la Universidad Nacional, pero es que yo soy la danza y yo soy esto y yo soy lo otro. Y entra a formarse, ¿no? También en un nivel muy especial, muy de la mano de otras personas que están en qué es lo que queremos decir cuando bailamos, cuando no. Esto no es solo la guachafita, como dicen por ahí en un término un poquito extraño, para todas las cosas que no hacen sentido. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué hebras están moviéndose? Hoy en día ya decimos sin pena que una forma de conocer el mundo es a través de las emociones, ¿no? No todo es razón, ¿no? Y pues ya salimos del paradigma de Herder, que según el clima, entonces la gente tiene que ser así, asá y asá, y todas esas cosas. También ya se desmontó el paradigma de Colombia, por lo menos en los estudios culturales y en la razón práctica, que llaman, que también es un poco oxímoron, de que Colombia es una nación pacata del bambuco y demás, cosa que también él atacó desde muy temprano, cuando gozosamente nos dijo en un artículo para el Heraldo, siendo joven estudiante en Bogotá, que el porro se había tomado a Bogotá y que había conocimiento cierto y científico de que desde que había gente bailando porro en Bogotá habían disminuido los suicidios, porque se había roto la bruma en esta ciudad, no tan vestida y tan organizada. Entonces, hay sí, hay muchas formas de acercarse a él. Hay archivos que hay que explorar más, como los archivos de la revista Sábado, como los archivos en donde publicaron
él y Manuel y tantos de ellos que estaban abiertos a hablar de este saber desde el sentir, que fue la revista colombiana de folclore en sus 3 etapas, y él estuvo en las 3. Entonces, todo eso hay que sistematizarlo, hay que entrar, hay que ver cómo se va cambiando la propia manera de percibir, cómo va participando en todos los debates. Y eso es lo que yo espero que haga la gente joven, que lo analice, que lo tenga. Yo he visto a través de todas las publicaciones, pues de los 2 distinguidos académicos que hoy nos acompañan, por ejemplo, unas entradas. He visto otras entradas teóricas, he pasado por muchos de las nomenclaturas, ¿no? que la teoría le va dando a un conocimiento y a una aproximación como la de Manuel Zapata Olivella, y a la valoración del trabajo de todos estos intelectuales que, como recordaba Javier, tomaron su bandera y se fueron a hacer lo que yo llamo un septimazo memorable. La gente que conoce Bogotá sabe lo que es un septimazo, que es salir a la carrera séptima y paseársela toda. Ese es un acto de apropiación de la polis, del ámbito de lo público. En 1943 ellos toman la bandera, se van a la Biblioteca Nacional de Colombia y le dicen a la directora de la sala de música: mire, hoy vamos a oír a Marian Anderson y vamos a oír a Paul Robeson. Y en esos 2 nombres una agenda política, ¿no? En esos 2. O sea, recorren los cafés y van cantando Ay Mamá Inés, siguen recorriendo la séptima y van a donde Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar y le dicen: ¿y tú? ¿Y tú qué? Tú prometiste en Jamaica, prometiste que liberarías a los esclavos y no, y lo increparon, ¿no? Y uno se pone a ver quiénes eran esos, y eran unos niños, eran unos estudiantes, era Marino Viveros, era Natanael, era Manuel, y Delia, que tenía 17 años, era una menor de edad, no la pudieron meter a la cárcel esa noche porque era menor de edad. Pero cómo termina aquello, que es absolutamente maravilloso, y después fundan el Club del Negro. Unas personas totalmente informadas, para uno ahora es fácil decir eso, ¿no? Informadas, pero acuérdense que es que hay quienes, como yo, conocimos el fax, ¿no? Conocimos, la gran conquista fue la máquina de escribir con bolita, esa que borraba los errores, no, las comunicaciones, la velocidad de las comunicaciones. Una gente que cuando toma esa bandera y hace el septimazo memorable, eran ya cosmopolitas, no eran cerraditos ellos, no conocían nada, eran inocentes, ingenuos, para nada. Entonces, todas esas sorpresas se las depara uno, el archivo, tomando el archivo muy a la derridiana, ¿no? Voluntad de archivo de este personaje maravilloso al que en este año extraño de no lugares sino tiempos, estamos celebrando a Manuel Zapata Olivella. Yo soy igualada y le digo Manuel. Bueno, pues ya Carmelita también ha ido asomándose a otros temas como el archivo o los archivos, porque como ha dicho Carmelita, los archivos son múltiples. Yo quisiera ahora poner sobre la mesa algo que a mí me resulta bastante inquietante, y es que, bueno, después del Bogotazo, pues este joven Zapata Olivella, que estaba estudiando medicina en la Universidad Nacional, regresa a Lorica y se encuentra pues con toda una serie de conocimientos vernáculos compuestos pues, por leyendas, costumbres, creencias, prácticas terapéuticas que entran en confrontación pues, con ese pensamiento positivista de la universidad. Sabemos que su padre pues, tenía formación de abogado, que era radical, de ideas anticlericales y que era un amante del enciclopedismo francés.
pero sabemos también que las mujeres en la casa de Zapata Olivella pues estaban cercanas al pensamiento mágico de las tradiciones africanas, que eran rezanderas. Entonces, me gustaría que habláramos un poco acerca de cómo conviven ese pensamiento adquirido a través de los conocimientos académicos con esos conocimientos tradicionales, que supongo que tarde o temprano nos llevará a hablar de por qué Zapata Olivella defiende tanto el mestizaje y esta idea de la trietnicidad. Antes de darles la palabra a nuestros invitados, quería decirles que al final haremos una ronda de preguntas, así que si quieren ponerlas en el chat para yo ir recogiéndolas y ponerlas sobre la mesa pues más adelante. Entonces, si les parece, seguimos con William, que es el sándwich en orden alfabético, y luego pues con Javier y Carmelita. William. Perfecto. Bueno, un placer de nuevo. Yo le llamaría a ello cómo hago casar, cómo hago maridar una tradición occidental, ¿vale? Que lo explica todo desde la lógica, a través de lo que se puede comprobar, demostrar. Ese es el conocimiento científico. Y Manuel era médico, ¿no? Miren, qué bello eso. Pero al mismo tiempo tenemos Javier y Carmen, ese gran etnólogo, que justamente vaya al campo donde lo pique el mosquito, allá donde no ve el médico, pero allá está el chamán. Allá está el chamán que conoce toda la naturaleza y ese es el mundo indígena. Segunda entrada, ¿vale? Entonces ahí está la Pachamama, el indígena que describió el mundo no desde la razón, sino desde el corazón, de manera intuitiva. ¿Qué va a hacer Manuel con todo eso? Eso lo va a revertir en su obra. En Chimá nació un santo, en tierra mojada y más adelante en Changó. Yo todavía no conozco ninguna investigación, pero uno podría hacer una tesis doctoral que dijese el mundo indígena en Manuel Zapata Olivella. Nadie lo ha explorado. Solo ese tema, porque el 99% de los estudiosos de Manuel cree que él, todo su discurso lo hace desde la perspectiva afrocentrada, pero no. Cualquiera coge la rebelión de los genes y es para hacer una tesis de España en la obra de Manuel, pero es España en tanto que es legado y tradición occidental, otro frente. Entonces, ese elemento del mestizaje, de la diversidad, de ser colombiano, pero con ese componente que se olvidó, que es la africanidad o africanitud, o como unos le llamamos hoy, afrodiaspórico, no afrodiasporidad, como yo le llamo en mis libros y en mi investigación. Entonces, tenemos el científico, por un lado, tenemos el otro que queda en la tradición oral de esas culturas. Entonces, ¿qué es lo genial en Manuel? Que desde disciplinas distintas, prácticas discursivas y saberes pone a dialogar eso. Entonces hace el ensayo que se llama La rebelión de los genes para hacer eso desde esta perspectiva histórica, social y antropológica, pero escribe también El hombre colombiano para sintetizarlo aquí en Colombia y al mismo tiempo es capaz de dialogar con Adíato Nascimento, con Alberti, que esté en Argentina, y con Vasconcelos, que esté en México, y con Octavio Paz, con Fuente, y meterse en ese canon de América Latina, y discute con esos ensayistas, pero al mismo tiempo lo debate desde la perspectiva afro, por ejemplo, ¿vale? Y lo lleva al campo de la novela en Chimá, lo matiza en Changó, el gran putas, ¿no? Entonces, Manuel tenía esa propiedad, juega con los géneros, juega con las prácticas, juega con todas las disciplinas. Entonces, eso en él me parece fantástico, ¿no? Entonces, yo vuelvo al término clásico, la palabra clásico. Hay un libro de Ítalo Calvino, ¿por qué leer los clásicos? Manuel es eso, es un hombre genial, es un hombre brillante. La sociedad colombiana no le ha reconocido el carácter de ser ese gran pensador. Múnera dijo un término, no sé, como que el mayor pensador de Colombia del siglo XX. Yo lo universalizo, el mayor pensador de América Latina, no solamente de esta América mestiza, sino de la afrodiáspora, porque las investigaciones están por hacer. Por suerte, hay muchos estudiosos en Estados Unidos que están haciendo esos puentes. Hay que hacer una investigación entre Manuel y Senghor.
Manuel y Césaire, Manuel y Damas, Manuel y los estudios culturales, esa obra tan clásica que transcurre en el Caribe, pero no, le hizo falta el Pacífico. La obra de Manuel está en los Andes, pero está en el Pacífico, por ejemplo, está en el Caribe, está en Centroamérica. Falta esa investigación. Manuel en Centroamérica, en México, eso tan bello, ¿no? Casi nadie conoce que Diego Rivera pintó a Manuel, ¿vale? Es una cosa bellísima, por ejemplo. Entonces, esa anécdota es muy hermosa. La pregunta que me hacía el amigo, ¿no? Porque él también me la contó. Como lo visitó, esto lo narré en Levántate Mulato. Fue Diego Rivera, Manuel era médico, practicante en la clínica del doctor Tirado Ortiz, y lo pinta, y que no me des dinero. ¿Cómo quiero que me pagues? No, pintándome a través de un rostro tolteca. Entonces ahí llego a las culturas mesoamericanas, de América, llego a los mayas, a los aztecas. Entonces, Emmanuel, todo lo que se llama hoy el pensamiento postcolonial, decolonial y los estudios culturales tienen que verlo en él, el precursor. A mí me gustaría escribir un gran tratado, ¿no? Desde la perspectiva literaria, Manuel, precursor del pensamiento decolonial. Pero si estoy en el ámbito político, también, porque Manuel fue un pensador político. Por suerte, esta semana me llegó el libro del doctor George Palacio, que ve en Manuel siguiendo a Anthony Bourdain, un precursor, no solamente un intelectual radical, lúcido, y le hace la objeción al gran teórico de la Universidad de Brown, no, es que usted se le olvidó mencionar a Manuel en esta intersección entre autores, intelectuales y pensadores, ¿no? Entonces, regreso nuevamente para decir que en Manuel una episteme indígena, una episteme africana y una episteme europea dialogan y lo hacen en la obra literaria y en la obra ensayística. Digamos, eso en Manuel está desde el principio. A mí me gusta mucho lo que acaba de decir Carmen con relación al archivo, porque las clasificaciones siempre dejan cosas por fuera. Es decir, los conceptos son necesarios para poder tabular, porque estaríamos en una pretensión como la Biblioteca de Alejandría, ¿no? De tener todo lo que existe en el mundo, y los conceptos nos ayudan a ordenar para no tener un relato que no acabe nunca, ¿no? Pero los conceptos también limitan y encasillan y son construcciones, ¿no? Que a veces terminan limitando lo que son estos pensadores. Manuel se crió, como estaba diciendo, en Lorica, en esa zona. Es hijo de un tronco Olivella, además, que uno se queda en el Cesar y el otro se va a estas tierras, que es un tronco, digamos, si vamos a hablar de pigmentación, no negro. De hecho, él dice que es su herencia española, y lo dice claramente en Levántate Mulato. La herencia afro la señala que la tiene desde el lado del padre. De modo que eso nunca lo abandonó, ni siquiera cuando se fue a estudiar medicina y se fue a estudiar dentro de lo racional, ¿no? Dentro de la idea de lo racional. Uno no puede poner una especie de dos Manuel, ¿no? El Manuel racional y el Manuel que está circunscrito al mundo mágico religioso. Yo creo que él siempre tuvo eso, y lo que hace es al contrario. Creo que la misma formación intelectual es lo que le da las herramientas para poder convertir eso en un valor y en un referente. Porque lo que hace cuando regresa a esas tierras donde nació, y también en sus 3 o 4 años, 5 años que dura de médico en La Paz Cesar, es desarrollar toda una pedagogía para dar a conocer eso, ¿no? Toda la gran gira esa musical que hizo en el año 51, 52, donde llevó músicos por todo el país, pues precisamente la hace ejerciendo, está recién graduado cuando está haciendo eso. Entonces, es un Manuel que nunca estuvo en disputa su formación académica
intelectual con el mundo, con ese mundo propio de, de ciertos sectores del Caribe colombiano. Porque si algo se es en el Caribe colombiano, es algo que otro pensador desarrolló mucho y que habló por allí, que también dialoga con Manuel en algunas cosas, que es Orlando Falsborda, con la idea del mundo sentipensante. Es decir, tú no puedes, a estos intelectuales no les puedes quitar eso, porque su desarrollo académico está integrado a ese tipo de cosas. Solo hay que leer a Antonio Benítez Rojos en la isla que se repite cuando describe esa forma en que él entra en esa especie de edad de la razón, dice él. Y la edad de la razón, ¿qué es? Dos mujeres negras que pasan por debajo del balcón de su casa en plena crisis de los misiles y van caminando de una forma tan desenfadada, con un chachareo, con una manera de entender que en el Caribe el apocalipsis no existía. Es decir, allí ese hombre se da cuenta que el mundo académico en el que se va a mover es un mundo que se lo está dictando precisamente esa dinámica de ese mundo, de ese supuesto mundo mágico religioso que se contrapone para algunos al mundo de lo racional. Una cosa no puede existir con la otra, y la gracia precisamente de Manuel es saber es llevar eso, no perderlo nunca, llevar esos dos elementos siempre, como su mochila, ¿no? Es decir, nunca soltó la mochila. Esa mochila de ese mundo quizás por eso una de las cosas que más le aporta a él es su pasión vagabunda, ¿no? No en vano, después que viene de ese viaje, cuando deja la carrera y se va, y luego regresa a terminarla, lo que escribe Tierra Mojada, porque empieza a darse cuenta empieza a comprobar muchas de las cosas que intuía, y que las intuía por la misma dinámica en la que había crecido. Claro. Y creo que es clave eso de los archivos. Hay que analizar con más fineza los años 40. La formación de eso que estaba hablando, de esos intelectuales que se están formando en Bogotá, de esos intelectuales afro que se están formando en Bogotá. Hay que analizarlo con agudeza y volver a los archivos quizás para hacerle más preguntas a esos archivos, porque por fortuna las preguntas cambian con el tiempo y las nuevas preguntas nos van a arrojar nuevas realidades, y por fortuna las tabulaciones y las clasificaciones que tenemos sobre la gente tienden a cambiar precisamente por la pregunta que le hacemos al archivo. Y hay una cosa que hay que, en estos días, por ejemplo, que se está discutiendo mucho por el tema de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Hace años en Estados Unidos, y le hicieron el homenaje a Manuel, y lo escogieron al nombre. De lo que está, alguien se metió, Pedro Olivella, que lo conozco, es la persona que creo que se metió y dijo algo. Pero ahora que se está hablando mucho de todo este tema con lo que sucedió con George Floyd y lo que ha venido sucediendo en los Estados Unidos, pues en 1943, el diario El Tiempo, cuando Henry Wallace, que fungía de vicepresidente de los Estados Unidos, estaba recorriendo Latinoamérica para recolectar ayudas de los aliados en la guerra que tenían contra el eje, Natanael Díaz le escribió una carta que publicó el periódico El Tiempo, una carta larga, que la tituló Carta de un negro a Mr. Wallace. Y en esa carta, Natanael Díaz le dice: usted, que es el abanderado de la democracia no puede existir si no hay igualdad racial. De modo que usted llévese de América Latina una democracia, y hay que decirlo porque así lo decía él, una democracia que sí es una verdadera democracia, porque no hay una distinción como existe en Estados Unidos, una discriminación en términos legales, ¿no? Como la que existe en Estados Unidos.
Y eso lo está haciendo en 1943. Es decir, esta gente está pensando eso en el 43, y esta gente en el 43 está diciendo, armando este grupo, que además es un grupo que está preocupado por la política, pero que la entrada a la política es a través de las dinámicas culturales, es a través de que reconozcan la importancia cultural que tiene la población negra y también la población indígena. Cuando Zapato Olivella estaba escribiendo sobre el porro en Bogotá, y ya antes está escribiendo cómo los costeños se toman la carrera séptima para bailar cumbia y para celebrar el 11 de noviembre la independencia de Cartagena y el carnaval de Barranquilla, pues lo que está diciendo, ojo, que la música, esto que ustedes tienen como música nacional, no es solo estos bambucos y estos pasillos, es toda esta cosa, y toda esta cosa está formada por población, por gente, por los iletrados que él llamaba, ¿no? Yo voy a dar a conocer la cultura de los iletrados, que normalmente no tiene una voz dentro de eso. Y esa es parte de la gracia. Por eso insisto, y cierro con esto allí, que Manuel nunca, eso lo escribe a los 21 años, Manuel nunca abandona ese mundo, ¿no? Ese mundo de las tradiciones de la provincia, de familiar, cuando empieza a trabajar su obra intelectual. Yo creo que hay un montón de preguntas. Yo solamente quisiera, pues, regresar a al archivo, a la invitación a que la gente que hoy en día puede ir mirando el archivo de cromos donde él publicó, el archivo de el boletín bibliográfico y cultural del Banco de la República, donde él escribió, la revista Sábado, donde él escribió, la revista colombiana de folclore en sus 3 etapas, sus publicaciones periodísticas desde México, desde los Estados Unidos. Es tal la cantidad de material para poder hacer unas entradas propositivas y de gozo también a esta obra que nos pone en contacto con una oralidad en parte, por ejemplo, desaparecida, ¿no? Muchos decires, muchas cosas que ya no están, porque pues la lengua es así, porque antes del Bogotazo y antes de es decir, en el momento de la violencia partidista, las políticas migratorias, las movilidades, cuando todavía esto no se llamaba el desplazamiento interno, que es una categoría que emerge muchísimo después. Naciones Unidas la va a establecer como categoría jurídica en el 97, pues son ligadas a estudios como el de Falsborda, los campesinos de los Andes, cosas así. Ahí están unas entradas de lo que llamaría luego la teoría oralidad versus escritura. Y ahí hay esa entrada, están todos esos registros, están para explorar, están para mirarlos, pero hay manual para los niños. Yo estoy recomendando, porque además está libre en las páginas del distrito, sus fábulas de Tamalamé, las historias ancestrales del tío Conejo y demás. Preguntaba a alguien qué cosa para los niños, qué cosa para la gente joven, pues aproximarse al 9 de abril desde la calle 10, por ejemplo, y para la gente que vive en Bogotá poder recorrer la calle 10 cuando se pueda, y si no se puede mirar. Hoy en día se puede hacer un recorrido virtual por la calle 10 y ver cómo es un espacio de memoria. El Septimazo se puede recorrer, además complementándolo con los otros lugares que visita este grupo de manifestantes, y conocer, por ejemplo,
los cafés de Bogotá, el automático donde estaba León de Grave y que fue muy, es decir, fue uno de los primeros números totalmente dedicados a un poeta en letras nacionales, fue para León de Grave. Y uno como docente puede crear un mundo habitado por seres que determinaron un montón de cosas en la cultura de este país y que fueron transformando gustos y demás. Yo, perdón por la cuña, pero desde mis programas radiales he propuesto el septimazo memorable y entonces me imagino a esta gente pasando por el Hotel Granada, que fue destruido parcialmente en el 9 de abril, y me imagino allá al dueño del Hotel Granada. Ahí tocaba, en ese momento ya estaba Lucho Bermúdez, que había dejado de ser, había abandonado una banda militar por allá en su pueblo y se había venido con su clarinete para acá, y uno contarle a la gente que el dueño del Hotel Granada, el gerente, es el que inspira la canción Pachito el Che para el que hoy en día es el himno de uno de los equipos de Cali, no voy a decir cuál para que nadie se ofenda, pero uno puede generar una cantidad de conexiones que para mí, yo lo digo pues graciosamente, para mí, yo pienso en hipervínculos, entonces yo pienso en las conexiones que pueden tocar un momento, un poco pienso en Michel Desserteau siempre, que un acontecimiento es aquello por lo que aquello que se recuerda, un acontecimiento es, bueno, el día que los hombres llegaron a la luna, ¿usted qué estaba haciendo? Y usted se acuerda, ¿no? Convertir cada una de estas escenas, de esa caminata, por ejemplo, en un acontecimiento y que pueda uno establecer esos puentes pedagógicos entre ese momento y hoy, ¿no? Entre lo que bailaba mi tía y lo que pasa hoy, ir seduciendo, pienso yo, a través de esto para entrar en el mundo profundo, como fue la frase que hizo Javier en una crónica que leyó, que escribió para El Espectador, incluyente y profunda, que es la trayectoria intelectual de esta persona a la que estamos tratando de honrar en este año extraño. Bueno, a mí me parece fundamental algo que ha dicho Carmelita y que también se había esbozado anteriormente, que es el papel tan importante que juega en la herencia africana la tradición oral, particularmente lo que ahora conocemos como la oralitura, a través de los refranes, los cuentos, las leyendas, las poesías, los cantos, coplas, décimas. Entonces creo que es algo que también es central en esta conversación y creo que sería un buen momento para ir introduciendo algunas de las preguntas que están formulando los asistentes a esta charla. Quisiera transmitir la primera pregunta que me llegó para quien quiera o pueda contestarla, y dice lo siguiente: me gustaría que ampliaran el concepto del pensamiento empiromágico de Zapata Olivella y que comentaran por qué no es más ampliamente conocido, algo que nos permitiría conocer y comprender nuestra naturaleza social y creativa. Ese término es acuñado por la persona que pregunta. Yo no lo he visto, pues es decir, sí, pues es perfectamente plausible que esté por ahí, pero yo creo que hay un momento de repensar las ciencias sociales, como se llama el informe de la Comisión Gulbenkian sobre el estado de las humanidades y las ciencias sociales, y entonces esa dicotomía que mencionábamos antes de la oralidad a la escritura, y toda esa nomenclatura viene también a revisarse para mirar para llegar a un punto interesantísimo, que es que el conocimiento no solo se produce en la academia, que hay otros lugares de producción del conocimiento y que hay una cosa que se llama discurso científico y hay otra cosa que se llama saberes.
y epistémicamente no hay una ni subordinación, ni una desigualdad, ni nada, y que hay una valoración, debe haberla, de los saberes, ¿no? Ahí caben muchas cosas, pues porque también resulta paradójico que exista una cosa que se llama la etnobotánica, y que cuando una industria farmacéutica descubre un principio que ha estado circulando en el conocimiento etnobotánico de las comunidades, viene la farmacéutica, lo patenta y ahí sí es científico. Hay muchas preguntas, hay muchas maneras de enfrentarse a el mundo del conocimiento, comillas, científico, que tiene sus lógicas y tiene su validez y faltaría más. No se trata de decir que eso no va, pero también a la validación del mundo de los saberes. Quiero hacer un comentario sobre el archivo y sobre lo oral y lo escrito, Emmanuel, ¿no? Esto tiene muchos frentes. La palabra que yo me he inventado en la gran antología que le hicimos a Manuel, el libro tiene 600 páginas, yo lo invito a leer, se llama Un legado intercultural. Ajá. Y tiene un subtítulo, ¿no? De esbozo, trayectoria intelectual de un afrocolombiano cosmopolita, Manuel Zapata Olivella. Entonces, Manuel era médico, entonces él estudió el psicoanálisis de Freud, ¿vale? Pero le interesa también ese mundo que estamos diciendo, el mundo indígena, las tradiciones africanas. ¿Cuál es el archivo que tenemos aquí, por favor? Que ya yo he roto mucho con la tradición occidental y pues no hago muchas alusiones a muchos autores, porque me interesa ese archivo oral africano, esa gran memoria, eso del ancestro, el griot, de los orishas, de ese hombre que está allá en el Chocó, por ejemplo, pero que está en la selva y que nunca estudió y que también es médico y aprende el mundo, no explicándolo desde la tradición occidental, no lo explica desde Descartes, por ejemplo, ¿vale? No lo explica desde Freixenbeico, lo explica desde su vivencia allá en el río. Ese es el protagonista de las novelas de Manuel, pero también de los ensayos y también de las tradiciones. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el mundo africano, por favor? Que estas culturas eran orales. Ubiquémonos antes de 1492, miles de pueblos, no esclavos, no salvajes, no bárbaros, como pensaba Descartes, Hume, Voltaire, Diderot, cómo clasificaron a los africanos. Nosotros sabemos, ustedes no. Allí hay un rango jerárquico, filosófico, antropológico, psicoanalítico. Esto vale, lo de acá no vale, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí clave? La oralidad y la oralitud. Rescatar ese archivo que no esté escrito y que esté en la memoria de los... Ese es el tema de Chango. Por eso quienes escriben son los ancestros, ¿vale? ¿Y dónde está ese Olimpo? Pues está en África, y está en África Occidental, está en los bantúes. Todas esas culturas llegaron acá, ¿no? Y fueron a Cuba, fueron a Haití, llegaron a Brasil, se expandieron por el Caribe y el Atlántico. ¿Qué es lo clave aquí? Algo que le gustaba mucho a Manuel, y yo soy de la zona donde nació Natanael, Javier, ahora para hacer un comentario, ¿no? A Manuel le interesa la música, y demasiado porque él la vive, y él a sus 80 años bailaba, ¿no? Mantenía saltando todo el tiempo, ¿no? Es un hombre total, la música y el arte en él coexisten, esa palabra es clave también, los saberes coexisten en Manuel y no hay un superior ni un inferior, porque los otros novelistas el tema afro no lo habían vinculado ni el tema indígena y había una desclasificación, esta literatura no vale, esta sí, ¿no? Entonces, aquí el tema clave es cómo eso oral, eso no escrito, desde las tradiciones africanas se utilizan, y claro que Manuel emplea el término empiromágico, entonces ahora yo dije algo que no se me comprendió bien. Todo autor tiene que hacer conceptos. Carmen hablaba de Derrida, de Michel de Certeau. Pues todos esos autores son famosos porque crean conceptos. ¿Cuál es el concepto que Manuel está acuñando aquí? Empiromágico. Eso se lo inventó él. Así como así como García Márquez dice, no, el realismo mágico lo asocia todo el mundo con García Márquez, ¿no? Entonces Manuel está acuñando eso. Pero ¿cuál es la lectura que está haciendo? Le está metiendo el elemento imaginario de los mitos y las tradiciones africanas. Es que son los orishas y no es el Dios católico y apostólico, porque es una forma de religiosidad
identidad africana, ¿no es cierto? Entonces la religión va a dialogar con la música en el sentido de que, por ejemplo, el tambor es el instrumento más democrático a través del cual los africanos se conectan con los orichos. Hablar de África es hablar de música. Y hablar de África es hablar de tradiciones orales. Por eso la gente canta, por eso el mayor festival se llama Petronio Álvarez. Lo que Manuel reivindica del folclore es que es un elemento de la nacionalidad, porque la gente lo negaba. Entonces está en los puertos, está en el río, está en el navío, está en los llanos, está en todas las partes. Eso también es cultura. Entonces, a eso Manuel también le apunta. Yo ahora quise hacer una distinción, es que no, la gente dice, no, Manuel es un autor común y corriente. No, yo estoy diciendo, este es un gigante del pensamiento, que todos los temas le interesaban. Entonces, ese archivo en Manuel también se vincula, se articula entre lo oral, pero también lo escrito. Entonces, lo que tenemos aquí es un tema del lenguaje también, de nombres, porque ese africano que decían que era esclavo va a crear el mundo y se va a convertir en un narrador y va a hacer literatura. Y por eso es Candelario Beso, que lo conoce muy bien Javier, ¿no? Aprende la lengua castellana, se autocapacita, aprende varios idiomas, se vuelve políglota y crea en esa lengua. Le demuestra al racista, al esclavista, al colonialista, que el conocimiento, que la creatividad no pertenece a ninguna categoría especial de antropos, pertenece al hombre, ¿no? Está en la psique nuestra y que puede articular, ¿no? Entre lo oral y lo escrito. Quería hacer ese comentario. Una cosa que se me escapó en 1943, porque yo nací en Villarrica, el hijo de Natanael me dirigió mi tesis cuando estudié en la Universidad del Valle y quería hacer una cosa. ¿Qué es lo que pasa en el 43, que fue el 20 de junio de 1943, el Día del Negro y el Club del Negro? Es que la gente cree que si hablo intelectual es solo Michel Foucault, y ya yo no soy Foucaultiano, ni soy seguidor de Jean-Paul Sartre. Entonces, la gente piensa en Gramsci, piensa en Foucault, y piensa en Lacan. Uy, solo ellos fueron intelectuales, estuvieron en el Mayo parisino y solo pueden hablar de lo público. ¿Qué es lo importante? Que ellos están universalizando qué significa ser intelectual y dedicarse a la política, pero sobre todo en qué sentido ser afro significa emitir una posición política y social. Esto es lo novedoso. Entonces, no es para uno, no es en unos países, no es para unas razas, para unos grupos humanos, los afros lo están pensando, y están pensando el tema racial, porque Natanael Díaz, Javier, y ahí tienes la razón, se está solidarizando con aquellos que había hecho Du Bois, que creó el panafricanismo en 1905, ¿no? Con él empiezan todos los congresos, la unión de los afros, de la afrodías, hasta hoy seguimos haciendo congresos. Manuel vaticinó eso, porque seguía esa línea de la tradición afrodías. Todo eso es Manuel. Entonces, todas esas son las ideas novedosas que él vaticinó, pero en medio, él era el hombre enciclopédico, universal, global. No estoy hablando de totalitarismo, que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Capaz de pensar el ser en todas sus posibilidades y dimensiones, ¿no? Ese era Manuel, ese es el hombre que fue Manuel Zapata Olivella. Por eso mi pasión por él, ¿no? Porque a mí me gustan ese tipo de autores que pueden desde lo local, el Caribe, pensar la totalidad, desde el Pacífico, pensar la globalidad, y se unen ambas tradiciones, ¿no? Porque son música. En el norte del Cauca hay violines caucanos, por ejemplo. Entonces, la música del Pacífico y la música del norte del Cauca, los bambucos, llevan un elemento. Entonces, en la música está la etnicidad, porque es la tradición indígena, las africanas, son los instrumentos. ¿Quién los hace? Pero ¿quién los compone? Entonces, la música es de todos, identidad y diversidad. Entonces, se trata de eso, no crear sectarismo, sino compartir el campo de la cultura, que es tan global. Manuel le interesaba eso, no una cultura hegemónica, ni una tradición hegemónica. Todas las culturas pueden convivir sin que ninguno le imponga a la otra. El tema del multiculturalismo, de la interculturalidad, esos debates que se hacen en Canadá, porque lo hace tal autor, o lo hace en Estados Unidos, Manuel ya los había pensado, ¿no? Yo le pregunté en estos días a una persona experta en John Rawls, y le dije, John Rawls, ¿qué dijo de lo que pasó en Estados Unidos en alguna de sus teorías de justicia? Que es uno de los libros más leídos hoy en la filosofía. El amigo me dijo, no, nada, lo tenemos que construir. Le dije, no me interesa ese autor. Yo soy así de radical porque no dijo nada de la discriminación en Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Terrible, solo ese comentario. Bueno, pues una parte importante de los temas sobre los cuales se ha construido la hoja de ruta de esta conversación y también de las preguntas que ha formulado el público han venido siendo respondidas y abordadas a lo largo de las intervenciones de nuestros tres invitados. Yo quisiera formular otra pregunta que nos transmiten, y es
¿cuál debe ser el camino más conveniente para mantener no solo la obra literaria y el pensamiento de Zapata Olivella, sino la cultura afro en su conjunto? Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de responder y creo que en lo que voy a decir William lo ha dicho y lo ha dicho Carmen también. Creo que esto que estamos haciendo, que hemos intentado hacer este año extraño, como lo ha bautizado Carmen, muy extraño, un año injusto con Manuel, de entre todas las injusticias que se han cometido con él. Creo que lo que estamos haciendo es parte de eso, ¿no? La publicación de su obra, si no estoy mal, ahora en julio debe lanzarse la obra que va a estar saliendo durante el resto del año, la obra prácticamente completa de Manuel Zapata Olivella, como parte de las actividades del año Manuel Zapata Olivella. Desde hace un rato se viene pues tratando de que a Manuel se lea en las universidades colombianas y en los colegios, porque paradójicamente Manuel es un escritor de culto de los intelectuales preocupados por el tema afro, sobre todo en los Estados Unidos, también en Francia, en Europa, pero se lee menos en un territorio como el colombiano. Y los archivos están allí, los archivos de los que habló Carmen. Es también, yo creo que la gente no tiene a veces idea de que eso existe, de que esas cosas están allí y que pueden consultarse. A mí hay algo que creo que es bueno decirlo, porque uno, por supuesto que hay un racismo estructural, una discriminación estructural, y que eso tiene que ver con un modelo colonial, hegemónico, que obligó a unas personas a ocupar un lugar o les dio un lugar que no era ese lugar, forzosamente los puso en un lugar, y lo que se derivó de eso generó unas condiciones que todavía siguen permeando y pesando sobre la sociedad, ¿no? De lo contrario, no sería lo más normal que un policía le hinque la rodilla a un sujeto y lo mate, a un sujeto afro y lo mate. Algo pasó, ¿no? Algo pasó que eso todavía sucede. Pero a pesar de eso, creo que es interesante resaltar, y Carmen lo estaba señalando cuando mencionaba las revistas, Manuel Zapata Olivella viaja a China a esa conferencia de paz de Asia y el Pacífico en 1952. Hay un texto que Darío Henao puso a circular, un texto inédito, que incluso inacabado, de Manuel, donde Manuel dice que estaba en La Guajira, en su trabajo etnográfico, le tocaba atender un parto y le llega el telegrama donde le dicen: señor, usted es uno de los invitados a este congreso en Asia. ¿Y con quién iba Manuel? Con Jorge Salamea Borda, con Diego Montaña Cuellar, con Alipio Jaramillo. Es decir, Manuel está, como estuvo Natanael, que William lo estaba rectificando, allí está moviéndose con los intelectuales Salamea Borda, imagínense, Salamea Borda, que es el sumum, ¿no?, de los intelectuales de mediados del siglo del país, ¿no?, junto con Carranza, etc. Entonces, ese tipo de cosas hay que decirlas, porque en la medida en que no entendemos que hacen parte de algo integral, independientemente de que las condiciones no sean iguales para todos, lo que hacemos es hacer como una disección y analizar a ciertos autores por fuera de unas dinámicas, y cuando los analizamos por fuera de unas dinámicas, entonces los dejamos por fuera de los que supuestamente definen la identidad de la nación. Es decir, Manuel está allí con los que el canon registra como los intelectuales de la nación, también está escribiendo en las mismas revistas donde ellos están escribiendo. Y eso hay que decirlo. Y hay que decirlo, ¿por qué? Para
sin dejar de denunciar, por supuesto, que las condiciones no eran iguales para todos, hay que decirlo, porque si lo sacas de allí, le estás reconociendo su carácter universal, a pesar de la defensa que está haciendo a una causa específica en algún momento. Entonces yo creo que se trata de eso, de reconocer el carácter universal de Manuel, que William lo ha dicho muy claramente, de meterlo dentro del canon, donde se analizan los intelectuales colombianos, como por ejemplo yo siempre he pedido, bueno, ¿por qué me hablas de Rufino José Cuervo, ¿por qué me hablas de todos estos gramáticos del siglo XIX y no me hablas de Candelario Beso? Pues Candelario Beso está haciendo algo parecido a lo que están haciendo con el lenguaje bogotano, pero él lo está haciendo con el lenguaje de los bogas del río Magdalena. Entonces, pero en el momento en que lo estaba haciendo se lo reconocieron. Es decir, hay cartas de intelectuales con Rufino José Cuervo donde está diciendo, mándame por favor el librito que escribió este señor Obeso de Monpós porque lo necesito para algo que estoy haciendo. Está intentando insertarse dentro de ese mundo, pero luego nosotros, cuando lo vamos a estudiar, entonces lo analizamos como una simple curiosidad de un personaje afro que en Monpós se le dio por escribir esto. No, tienes que meterlo dentro de la dinámica intelectual que se está construyendo en la nación. Ojo, sin que eso quiera decir que es que las condiciones para todos eran iguales y caer en esa cosa del mestizaje integrador, etcétera, que tanto daño le ha hecho también a la tradición de estudios en América Latina. Entonces yo creo que eso iría por ahí, poner a la gente en el lugar donde estuvieron y reconocerle la importancia que tuvieron en ese espacio. Y leerlos, ahí están los documentos, hay que leerlos, hay que invitar a leerlos. Es todo. Entonces, leyendo nos vamos a dar cuenta de la riqueza que tienen y del valor que tienen. Javier, pues justo en varias de las preguntas que nos han llegado hablan de temas que has tocado en esta última intervención. Nos preguntaban por el racismo estructural, nos preguntaban por cómo reivindicar la memoria de Zapata Olivella en colegios y universidades en los planes de estudios, también acerca del el lugar que ocupa Zapata Olivella en el canon. Ya para terminar, yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes que se despidiera de nuestros invitados, de nuestro público asistente, pues con una breve intervención de medio minuto, un minuto, haciendo algún tipo de reflexión o invitación a abordar la figura de Zapata Olivella desde alguna perspectiva en particular, bien sea su figura o bien su obra, o ambas imbricadas. Entonces, si les parece, empezamos con Carmelita y seguimos con William y con Javier. Pues yo creo que la persona y la obra son inseparables, es una vida, el de él y el de su esposa Rosa, absolutamente dedicadas a lo que les parecía que podía llenar un vacío que ellos veían. A mí me gusta recordar que el 9 de abril Manuel Zapata estaba también con algunos intelectuales y se tomaron la Radiodifusora Nacional de Colombia. Allá estuvo con Gaitán Durán y con una cantidad de gente que luego fundaría la revista Mito. Y pues Letras Nacionales es de alguna manera una forma de apropiar la idea de una revista que va a optar por el pensamiento nacional, por una literatura nacional, va a tener un ejercicio programático muy importante en este país y dura un poco más que la revista Mito haciendo eso, y que, por ejemplo, a quien le interese el desarrollo de la literatura en este país tiene que conocer Letras Nacionales, donde hay antologías de lugares nunca antologizados por la crítica literaria. Es decir, el último número de Letras Nacionales es sobre la literatura llanera.
Ustedes van a encontrar ahí literatura del viejo Caldas, literatura, ¿no? Van a entrar ahí. En el libro de Entre Cobios del Instituto hicimos una cosa que fue hacer un código QR para descargar los índices. Los índices, pero hay un índice el índice de la revista, pero construimos un índice adicional que yo lo llamo el índice de agenciamiento, porque es el índice de las propagandas que había en la revista. Es una manera de hacer investigación, porque ahí, haciendo la investigación, sale el gestor cultural, que era él. Él iba a la lotería, iba a las empresas del Estado, que eran las que tenían la plata para financiar ese número ¿no? Para ayudar al patrocinio de la revista. Y va generando una serie de ideas para poder posicionar la revista con un programa específico, y que ese es el reconocimiento de una literatura nacional. Y eso lo va a defender. De hecho, tiene su editorial, se llama Lo que defendemos, y a eso le van a contestar. Entonces él va a tener conversaciones, ¿no?, con Hernando Telles, el gran crítico. Marta Traba va a cuestionar algunas selecciones o sea, él hace parte de eso. Me perdona William por la mención, pero Walter Benjamin lo llamaba constelaciones. A mí me parece, pues como antes no se hablaba tanto de redes, él las llamaba constelaciones. Manuel estuvo en la constelación de los intelectuales colombianos siempre, siempre. Eso. Carmen, no, yo no tengo nada en contra de que me mencionen los autores europeos, ¿no? ¿Vale? Es porque la academia está así, y no olvides que yo me formé en todas esas escuelas. Esta palabra es bellísima, ¿no? Constelaciones, me encanta. Entrecruzamientos, ¿vale? Articulaciones, ¿vale? Nodos, en fin. Eso es Manuel, porque su obra es eso, la obra escrita y la propia persona. Eso del vagabundaje, esa ansia de ser que él tenía, se vincula en él, ¿vale? En su vida cotidiana, en sus viajes, en sus aventuras, en todo lo que hizo por Colombia, por América Latina, por Europa, lo que hizo por Haití. Haití en la obra de Manuel Zapata Olivella, el Caribe en la obra de Manuel, para dialogar con los autores caribeños, el Brasil en la obra de Manuel Zapata Olivella, África en la obra de Manuel Zapata Olivella, y por supuesto los países de Colombia, como había dicho un poeta, ¿no?, del sur, ¿no?, donde el verde es de todos los colores. Entonces, todos los colores que son las etnias, las razas, las características propias del modo de ser expresado como ritmo, como canto, como lenguaje, como sinfonía, conversan, dialogan. Eso era Manuel, ¿no? Un gran conversador que siempre se reía a carcajadas. Yo terminaría la reflexión eso de que hay que leer a Manuel, que este estímulo del Ministerio de Cultura, lo que está haciendo el profesor Henao, de publicar toda la obra de Manuel, me parece genial, brillante, y yo creo que él desde esa vida de ultratumba va a estar contento y va a decir, por fin, ay, he recibido el homenaje merecido, me están leyendo, pero sobre todo que se publique pronto una obra en la que él me dijo, antes de morir, estuve muy cerca de él, me dijo, William, Isao, que es el nombre de un personaje indígena, es una novela de 500 páginas, y él me dijo, esto superará a Chango, el gran putas. Entonces, Manuel, la democracia racial, de eso que tanto está necesitando hoy el planeta, para eso de ponerte en el lugar del otro, pero no lo dijo Kant, ¿vale? Porque eso lo menciona uno y no, eso lo dice Kant en Crítica a la razón pura, no. Ponte en el lugar del otro, es lo que le falta a la humanidad. Porque así termina la rebelión de los genes, las claves mágicas, y así termina el Changó, el Muntú. En eso se define el pensamiento de Manuel Zapata Olivella. Antes de que el movimiento romántico francés, alemán, español lo dijera, ya lo dijeron los africanos. Fraternidad, hermandad,
con todos los seres y con todos los reinos. Esa es la obra de Manuel, un llamado a eso, al cosmos, a la creación. Muchas gracias y ha sido un placer compartir con todos. Gracias a Y ti, aprender. William. Javier. Bueno, yo quizás en la misma línea de lo que ha dicho William, yo creo que yo resaltaría, y que lo dije alguna vez y lo he dicho en otros espacios, la condición de Manuel, de hombre bueno. Yo creo que Manuel era un ser humano bueno, y eso que a veces por la gracia de la obra de la gente se nos olvida decirlo, y creo que parte de la gracia de su obra es esa condición de hombre bueno. Creo que todavía no tenemos las dimensiones de todo lo que le ayudó Manuel a alguien como Gabriel García Márquez. Creo, sin Manuel Zapata Olivella, Gabriel García Márquez no hubiera conocido el mundo ese que luego explotó tanto, que es el mundo de la provincia de Padilla y de toda esa zona de los cantos vallenatos que nutren su obra. La obra de Nereo López, por ejemplo, no la conociéramos si Manuel no hubiera ido por allá en el 53 a Barranca Bermeja, donde Nereo dirigía una sala de cine y era fotógrafo, y le dijera, mira, dame eso, y se lo llevara al Espectador y a la revista Cromos, y luego hicieran reportajes juntos, La Pluma de Manuel con las fotos de Nereo, y luego Nereo sacara sus fotos en revistas de Brasil, en fin. Todo ese tipo de cosas que hizo Manuel creo que hay que resaltarlo. Y creo que hay que hacer un estudio, y es una cosa que me viene interesando, un estudio, digamos, sistemático, organizado, puede ser un libro, que es una cosa que me interesa, sobre la importancia de México en los intelectuales colombianos. Entonces uno puede, desde Leo Matiz hasta Gabriel García Márquez, encontrar toda una tradición de intelectuales, y por supuesto ahí está Manuel. Ahorita William hablaba de que Manuel había posado para Rivera, y escribió también varios artículos en revistas de México que las menciona en Levántate Mulato, y que solo hay que mirar los archivos, porque México tiene muy buenos archivos, y saber seguirle los pasos a Manuel ahí en México. Eso me parecería un proyecto también interesante. Y por supuesto, pues reiterar lo que dije hace poco de leer a Manuel y volver a los archivos para aprenderlo nuevamente, ¿no? Un poco a lo T.S. Eliot, ¿no? Ir para volver al lugar desde el principio y asombrarnos nuevamente de lo que encontremos. Muchas gracias, Javier. Bueno, siendo la 1:40 de la tarde en Colombia y las 8:40 de la tarde también en este verano madrileño, pues damos por terminada esta mesa. Evidentemente, 1 hora y media es poco tiempo para abordar una figura tan compleja y tan rica como es Manuel Zapata Olivella, también para abordar ese legado poliédrico que nos ha dejado, pero creo que esto también es un pretexto para seguir con la conversación en torno a Zapata Olivella y para seguir celebrando, como bien dijo Carmelita al principio, este año extraño, este centenario de Zapata Olivella,